Bienvenidos al curso de los martes de la Biblia, la Pasión de Jesús en Marcos. El día de hoy vamos a ver la sección que corresponde a los juicios de Jesús y la negación de Pedro. Así que empezamos. Primero, es importante tener en cuenta, nos estamos ubicando en Marcos capítulo 14, desde el versículo 53 hasta Marcos capítulo 15, versículo 15. Si se dan cuenta, hay una estructura en tres partes, ¿no?, que se le puede titular de la siguiente forma, ¿no? El juicio de las autoridades religiosas, Marcos 14 del 53 al 65, la negación del discípulo, o sea, la negación de Pedro, de Marcos 14 del 66 al 72, y el juicio de la autoridad civil o el juicio de Pilato, que lo tenemos en Marcos 15 del 1 al 15. Ahora, aquí sí es bueno explicarles algo. Normalmente en la Biblia se puede encontrar en las estructuras literarias una estructura que se le llama a veces estructura concéntrica, ¿sí? O quiaísmos. ¿Qué es lo que significa? Que muchas veces en la Biblia puede ser un pasaje de unos cuantos versículos o incluso un capítulo entero o a veces todo un libro en el cual los extremos tienen ideas similares, ¿no? En este caso, ¿no? Los extremos de toda de esta sección literaria que estamos leyendo es el tema del juicio. Empezamos con un juicio de las autoridades religiosas y terminamos con otro juicio, el de la autoridad civil. Cuando encontramos estas estructuras en la Biblia, insisto, extremos que y muestran ideas similares, lo del centro normalmente viene a ser la idea principal. Eh, esto lo vamos a poner con otro ejemplo que podemos encontrar tal vez en la literatura más actual o moderna, ¿no? Cuando nosotros estamos leyendo una historia, muchas veces es el inicio, el desarrollo de la trama y después es el desenlace, ¿no? Y normalmente es en el desenlace o en la conclusión donde está la idea tal vez principal a lo que el autor quiere llegar. ¿Sí? En la Biblia también podemos encontrar este tipo de historias, pero también encontramos las estructuras concéntricas. ¿Sí? En este caso, en esta estructura literaria, en donde estamos viendo que hay dos temas de juicio, ¿sí? Juicio de las autoridades religiosas y juicio civil, lo central en esta narración es la negación de Pedro, ¿sí? O sea, acá estamos viendo el tema de cómo las autoridades, ¿no?, las personas van rechazando a Jesús, pero dentro de estos relatos de rechazo, el rechazo más profundo, más doloroso, es el rechazo de su propio discípulo y amigo Pedro. ¿Sí? Es por eso que la manera en que está estructurada es que la negación de Pedro se encuentra al medio. ¿Sí? Bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a un poquito leer los textos bíblicos. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. Vamos a leer Marcos 14. Un segundo, vamos a leer Marcos 14, desde el versículo 53 al 65. Voy a quitar esto. Listo. Dice así: llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reúnen todos los sumos sacerdotes, los ancianos y los escribas, ¿sí? Los sumos sacerdotes y el Sanedrín. Aquí me he salteado el versículo 54, ¿sí? Después lo vamos a analizar. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio para darle muerte, pero no lo encontraban, pues muchos daban falso testimonio contra él, pero los testimonios no coincidían. Algunos levantándose dieron contra él este falso testimonio: nosotros le oímos decir, yo destruiré este santuario hecho por hombres, y en 3 días edificaré otro no hecho por hombres. Y tampoco en este caso coincidía su testimonio. Entonces se levantó el sumo sacerdote y
y poniéndose en medio preguntó a Jesús: ¿No respondes nada? ¿Qué es lo que estos atestiguan contra ti? Pero él seguía callado y no respondía nada. El sumo sacerdote le preguntó de nuevo: ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y dijo Jesús: Sí, yo soy. Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasga las túnicas y dice: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos juzgaron que era reo de muerte. Algunos se pusieron a escupirle, le cubrían la cara y le daban bofetadas, mientras le decían: adivina. Y los criados le recibieron a golpes. Vamos a comentar este pasaje. Primero, en casa del sumo sacerdote se reúnen los líderes religiosos del pueblo judío, sumos sacerdotes, ancianos del consejo y los escribas. Todos tenían un gran conocimiento de la ley de Moisés. Este juicio se caracteriza por querer condenar a Jesús, incluso valiéndose del falso testimonio que es promovido por esas autoridades religiosas que en teoría conocen la ley de Moisés y se aseguran que deben ser cumplidas por el pueblo, ¿no? Ellos también deberían cumplir la ley de Moisés. Sin embargo, el dar falso testimonio es algo que está prohibido y condenado por la ley de Moisés. Esta prohibición de condenar el falso testimonio lo tenemos en Éxodo 20:16, capítulo 23, versículo 1 y Deuteronomio 5:20. En otras palabras, aquí se está exhibiendo, se está exponiendo a las autoridades religiosas como hipócritas. Jesús no se defiende, permanece callado. El sumo sacerdote le pregunta, ¿no?, si es el Cristo, ¿no?, el Hijo del bendito. Cristo es un término para definir su condición de realeza, ¿no? Preguntarle si es el Cristo es preguntarle a Jesús si se está proclamando como rey de los judíos. Ya que varios, en este siglo, falta de corregir la diapositiva, varios en el siglo I, o sea, en la época de Jesús, afirmaban que Dios los había elegido como Mesías. Sí, entonces, en esta época en la cual estaban dominados bajo el Imperio Romano, hubo varias personas, varios judíos que se adjudicaban el título de Mesías. Sin embargo, aquí el tema por el cual el sumo sacerdote se escandaliza es por la respuesta que da Jesús, ¿no? Porque él no solamente dice sí es el Cristo, sino que es Hijo del bendito. No es una manera de hablar de Hijo de Dios. O sea, es un término que expresa su divinidad. Jesús es condenado por blasfemia por afirmar que es Hijo del bendito, ¿no? Y aunque en el fondo se le quiere acusar, aunque en el fondo se le quiere acusar por un cargo de sedición. Proclamarse Mesías o Rey de Israel es atentar contra la soberanía de Roma, porque eran ellos los que autorizaban quién podía gobernar Palestina. Al decir, y acá ya hablo de la respuesta de Jesús, ¿no?, cuando él dice: y verán al Hijo del Hombre. Vamos a retroceder la diapositiva para leerlo. En versículo 62. ¿No? Y verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, o sea, a la diestra de Dios, y venir entre las nubes del cielo. Entonces, cuando Jesús, ¿sí?, se muestra o habla de sí mismo como el Hijo del Hombre que se sienta a la derecha de Dios, ¿no?, y vendrá entre nubes, es una forma de hablar de que Él es Dios, ¿no? O es una forma de hablar de su divinidad y su condición de Mesías. Es por esto que el sumo sacerdote lo llama blasfemo, no tanto por el título de Cristo, sino por aceptar que es Hijo del bendito, Hijo de Dios, y decir que es el Hijo del Hombre. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la expresión Hijo del Hombre está asociado con la divinidad?
¿sí? Para eso les invito a que con sus Biblias vayamos al libro de Daniel, ¿sí? Capítulo 7, versículo 13. ¿Sí? Vamos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Sí? Si ya lo tienen en sus Biblias, vamos a leer. Dice así: yo seguía mirando y en la visión nocturna vi venir sobre las nubes del cielo alguien parecido a un ser humano, que se dirigió hacia el anciano y fue presentado ante él. Versículo 14. Le dieron poder, honor y reino. Sobre todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Y todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su poder es eterno y nunca pasará y su reino no será destruido. ¿Sí? Acá estamos leyendo el libro de Daniel. Es una profecía, se le puede decir una profecía mesiánica. Está dentro de un contexto de una profecía mucho más grande, ¿no? En donde está enmarcado dentro de una visión de cuatro bestias, ¿sí? Que son en realidad son descripciones de los imperios antiguos que han asolado el mundo entero, que han sido enemigos de Israel, ¿no? Y son descritos como animales bestiales. Después de esto, Dios, ¿no?, va a arrasar con estos reinos, y ahora todos estos reinos que estaban dominados por estas bestias, ¿no?, Dios se los va a dar a un hijo del hombre. Y es aquí en donde empieza el versículo 13. ¿No? Aparece un hijo de hombre, o sea, un ser humano que viene entre las nubes, ¿no? Y el anciano, que es una referencia a Dios o a Yahvé, le va a dar todos los reinos de la tierra, ¿no? Dice que su poder es eterno. Entonces aquí estamos viendo en el libro de Daniel eh, una visión. Disculpen, se ha movido ahora sí, se ha movido el celular. Listo. Estamos viendo una visión en el cual, vamos a mover la diapositiva, listo. Estamos viendo una visión en la cual, insisto, Dios, ¿sí?, le está quitando estos reinos a estos imperios, a estas bestias que son descritas en el capítulo 7, ¿no? Y le va a dar este reino a un hijo de hombre que viene entre nubes. En el Antiguo Testamento, bueno, hijo de hombre es un ser humano, ¿sí? Y aquí este ser humano es una figura anónima, ¿no? No se sabe quién es. En el Antiguo Testamento, la expresión venir entre nubes es un atributo con el cual se describe a Dios, ¿sí?, o a Yahvé, ¿no? Hay pasajes, salmos, o en el libro de Isaías también, creo que es el capítulo 19, versículo 1, en el cual se describe a Yahvé que viene entre nubes. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al libro de Isaías, ¿sí?, capítulo 19. Isaías capítulo 19. A ver si la memoria no me falla. Y dice así. Isaías capítulo 19, versículo 1. Oráculo contra Egipto. Yahvé cabalga sobre nube ligera. Véanlo cómo entra a Egipto. Aquí se describe Yahvé que cabalga una nube. Vamos al Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Dice: canten a Dios, tañed en su honor, abrid paso al que cabalga en las nubes. Su nombre es Yahvé, exúltenlo ante él, ¿no? O exulten ante él, o alábenlo ante él. Entonces aquí estamos viendo que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, una manera para expresar a Dios a Yahvé como Dios, es describir que es el que monta las nubes. Ahora, ¿por qué?
porque en la cultura cananea, ¿sí? Se tiene registro que al dios Baal, ¿sí? Dios de la fertilidad o también dios de la tormenta, se le describe como el que monta las nubes, o Baal es el que cabalga las nubes. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Israel entra en contacto con la cultura, con la religión cananea, una manera para afirmar la superioridad de Yahvé con respecto a Baal era precisamente quitarle este atributo a Baal y dárselo a Yahvé. Yahvé es el que cabalga las nubes, no es el Señor de los cielos, por así decirlo. Entonces, cuando en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 13, se nos habla de una figura misteriosa, un ser humano, un hijo del hombre, que viene entre nubes, nos está diciendo que es un ser humano que tiene atributos divinos, ¿no? Y que Yahvé le va a dar los reinos de la tierra. ¿Sí? Acuérdense que en el libro del Génesis, Dios se presenta como creador del mundo, Dios es soberano, y cuando crea a Adán y a Eva, les dice que sometan a las criaturas. O sea, los pone como administradores, como soberanos de la creación. Debido al pecado de la humanidad, la soberanía del ser humano se va corrompiendo, se va pervirtiendo, ¿no? Es por eso que en el capítulo 7 del libro de Daniel se menciona pues que los grandes imperios del mundo, ¿no? Su forma de gobierno es tan corrupta que son descritas como bestias. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Va a volver a la condición original del ser humano en el Edén. ¿Sí? Así como al Adán se le dio dominio sobre la creación, en el libro de Daniel dice que va a haber una figura anónima, un ser humano, ¿sí? Con atributos divinos, ¿sí? Cabalga entre las nubes, que se le va a dar todos los reinos de la tierra. En el Antiguo Testamento esta figura permanece anónima. Para los cristianos, ¿sí? Jesús es este Hijo del Hombre. Es este Hijo del Hombre que recibe todos los reinos de la tierra a partir de su resurrección. Entonces, cuando nosotros leemos en los Evangelios y en el juicio de Jesús que Él afirma que es el Hijo del Hombre que viene entre nubes y que se sienta a la derecha del Padre, nos está diciendo es que Él es esta figura que es anunciada en el Antiguo Testamento, que recibirá el dominio de las naciones, o sea, va a ser más que el Mesías de Israel, ¿sí? No solamente va a ser rey de Israel, sino que va a ser soberano del mundo, pero que es descrito también con atributos divinos. Y aparte que acepta el título de Hijo del Bendito, que es lo que le pregunta el sumo sacerdote. Entonces, por todo esto, es que el sumo sacerdote se escandaliza y lo tilda de blasfemo, por atribuirse características mesiánicas, pero también atributos divinos, ¿no? Y con esto, pues el sumo sacerdote tiene la excusa perfecta para poder declararlo culpable de blasfemia. Cambiamos de escena, ¿no? En el patio de la casa del sumo sacerdote donde se produce el juicio, está Pedro, ¿no? Tratando de averiguar qué es lo que está pasando con su maestro. Precisamente en el versículo 54 del capítulo 14, que no lo leímos, lo hemos omitido, está la indicación de que Pedro le siguió de lejos hasta dentro del palacio del sumo sacerdote y estaba sentado con los criados calentándose al fuego. Estaba Pedro abajo en el patio, llega una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, le mira atentamente y le dice, ¿también tú estabas con Jesús de Nazaret? Bueno, más que pregunta es una afirmación, ¿no? También tú estabas con Jesús de Nazaret, pero él lo negó. Ni sé ni entiendo lo que dices. Y salió afuera al portal y cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí, este es uno de ellos. Pero él le negaba de nuevo. Poco después los que estaban allí volvieron a decir a Pedro, ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo, supongo que por su forma de hablar. Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar, yo no conozco a ese hombre de quien habláis. Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez, y Pedro recordó lo que le había dicho a Jesús. Antes de que el gallo cante 2 veces, me harás negado 3.
y rompió a llorar. Pedro quiere seguir a Jesús discretamente sin ser reconocido porque no quiere ser apresado. Al tratar de pasar inadvertido, es reconocido por una criada, ¿no?, 2 veces, y ella lo mira fijamente y le pregunta si es discípulo de Jesús y él miente, ¿no? El gallo canta por primera vez. Después un grupo de personas lo reconoce como Galileo, insisto, tal vez por su dejo, por su forma de hablar, y lo interrogan por tercera vez, a lo que él vuelve a negar que conoce a Jesús y el gallo canta por segunda vez, cumpliéndose la profecía de Jesús. Aquí se produce un paralelo muy interesante entre el interrogatorio de Jesús y el interrogatorio de Pedro. Y aquí Pedro es mostrado de una manera deshonrosa. ¿Sí? Aquí Pedro es dejado por los suelos. Porque según los criterios de la época, vamos a hacer este comparativo. Jesús es interrogado por varones poderosos con autoridad, ¿no?, y se niega a responder falsas acusaciones. Por otro lado, y acá les pido que se metan en la cultura judía, una cultura patriarcal, Pedro es interrogado por una mujer sin poder, es una criada, y por gente común, que son los demás criados, ¿no? Y ante estas personas, que no son personas de poder, ¿no?, que socialmente son en una condición más baja que el sumo sacerdote o los escribas, Pedro se queda callado. Por miedo no responde. Y no solamente eso. Acuérdense que en la cultura judía, que es una cultura patriarcal, no era bien visto que una mujer converse con un varón, o que incluso lo mire directamente a la cara para poder confrontarlo. Tal vez podría ser dentro del plano familiar, ¿no?, dentro de la casa, pero que una mujer converse contigo o que te interrogue no es bien visto. Estamos en una cultura patriarcal. Y aquí se ve que la criada, ¿sí?, lo mira a los ojos, lo mira fijamente, ¿no? Le dice, tú eres uno de ellos, y Pedro, avergonzado por miedo y con miedo, miente. Entonces aquí se da este paralelo. Jesús, ¿no?, ante las personas poderosas, ¿no?, de los líderes religiosos, no responde, pero no responde porque le lanzan falsas acusaciones. Pedro, por otro lado, es confrontado con la verdad por personas humildes, ¿no?, por una mujer, una criada, y se queda callado por miedo. ¿Sí? Ahora, por otro lado, una diferencia con Judas es de que Pedro se arrepiente, llora, pero después vemos que regresa, ¿no?, es incorporado, él mismo regresa, se incorpora a la comunidad de los discípulos, después ya lo vamos a ver en Pentecostés, ¿no? Pero en este caso vemos como también Pedro lo niega, ¿sí? Judas lo traiciona, ¿no? Al parecer no se arrepiente, se describe en los evangelios que muere, ¿no?, o en otras versiones se suicida. Sin embargo, acá el arrepentimiento de Pedro pues lo lleva a una conversión. Pero en este momento él también lo niega, lo deja solo a Jesús. Y dentro de los estándares de honor y deshonor en el siglo I, Pedro es visto o es retratado deshonrosamente. Vamos con Jesús ante Pilato. Pronto al amanecer prepararon una reunión los sumos sacerdotes con los ancianos y los escribas y todo el Sanedrín, y después de haber atado a Jesús lo llevaron y le entregaron a Pilato, ¿no? Pilato le preguntaba, ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió, sí, tú lo dices. Los sumos sacerdotes le acusaban de muchas cosas. Pilato volvió a preguntarle, ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús no respondió ya nada, de suerte que Pilato estaba sorprendido. A Pilato solo le interesa el crimen de sedición, a él no le interesa mucho las cuestiones religiosas. No, tenemos a una persona que en medio de una fiesta religiosa, donde se recuerda la liberación de un pueblo que está oprimido, o sea, donde todos los ánimos están caldeados, es un polvorín, ¿no? Estos sentimientos religiosos se vuelven más fuertes en la fiesta de Pascua. Entonces, Pilato lo que menos quiere es generar problemas
o que la muchedumbre se vaya contra él, ¿no? Entonces, primero trata de tener una respuesta, una confesión de Jesús, pero aparentemente pues no consigue nada, ¿no? Y cuando se le pregunta, ¿no?, si él es el rey de los judíos, ojo, el último rey de los judíos fue Herodes el Grande. A su muerte, Roma no autorizó a su heredero, a, a Herodes. Tenemos, a ver, Herodes Antipas era el que gobernó toda la región de Galilea, ¿sí? Pero también tenemos otro. Antes de continuar, mejor vamos a analizar vamos a ver un texto en Mateo, ¿ya?, para poder explicar mejor este punto. Nos vamos a Mateo capítulo 2, ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 2, donde dice lo siguiente. A ver, en Mateo capítulo 2, versículos del 19 al 23, se menciona pues que después que los padres de Jesús, junto con Jesús, huyen a Egipto, ¿no?, el ángel les avisa que murió Herodes y quieren regresar pues a su tierra, ¿no? Pero se enteran de que en Judea estaba Herodes Arquelao. ¿Sí? Está Herodes Arquelao, entonces deciden ir a Nazaret. Cuando Herodes el Grande, ¿no?, el último rey de los judíos, o sea, de todo el territorio de Palestina, muere, él, bueno, en su testamento le había dado, vamos a decir, eh, le había dado el reino a Herodes Arquelao, pero este tenía que ser confirmado por Roma. Pero aparentemente Roma no vio conveniente que igual un hijo de Herodes siga teniendo todo el poder, así que a las finales el reino termina dividiéndose entre sus hijos, ¿sí? Aquí los más conocidos, voy a mencionar solamente a Herodes Antipas, que es rey de la zona de Galilea, ¿no?, o etnarca, mejor dicho. Por un tiempo Herodes Arquelao fue rey o etnarca de la zona de Judea. Después vamos a ver cómo los mismos romanos lo desechan. Aparentemente fue un mal gobernante. Y a partir de ahí ponen a un procurador romano, ¿sí?, como es el caso de Pilato, para que se haga cargo de esta zona. ¿Sí? Entonces ya no va a ser un hijo de Herodes quien va a gobernar la zona de Judea, sino va a ser un procurador como lo fue Poncio Pilato. Y solamente la zona de Judea va a estar anexada a la provincia romana de Siria. ¿Sí? Entonces, es en este contexto, ¿no?, que cuando Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos?, posiblemente Herodes esté pensando de que Jesús tal vez sea uno de estos judíos que quiere reclamar todo el reino de Herodes el Grande, ¿no? Quiere tal vez buscar la independencia, ¿no?, o liberarse del yugo romano. Pero insisto, Jesús se muestra parco, lo único que dice es si tú lo dices, ¿no? Y los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas, como dice el texto, pero esto aparentemente lo deja desconcertado a Pilato, ¿no? Porque yo creo que cualquier persona en esa situación eh, posiblemente quiera salvar su vida, quiera confesar, pero en este caso Jesús se muestra, vamos a decir, no muestra miedo, o sea, se muestra valiente, tratando de responder ante todas las acusaciones que les hacen sus enemigos. Lo interesante es que Jesús evita decir que Él es el Mesías, porque en toda la redacción del Evangelio de Marcos esta confesión es proclamada por otras personas, principalmente por Pedro y por el centurión romano. ¿Sí? Pedro va a decir, Él es el Cristo, en Marcos 8:29,
Y el centurión va a decir verdaderamente este es el Hijo de Dios, en Marcos 15:39. Entonces, en esta línea en la cual en el Evangelio de Marcos Jesús es, ¿no?, proclamado Mesías o Hijo de Dios por otras personas, Jesús evita decir quién es. A lo mucho dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Cuando Pilato le pregunta, Jesús le dice, si tú lo dices. Pilato no entiende el accionar de Jesús porque para él, como le dije hace un rato, lo lógico es librarse de la condena a muerte. Pilato, que representa a Roma, no tiene poder sobre Jesús, porque Jesús no tiene miedo, ¿no? Jesús no inclina la cabeza ante Pilato. Continuamos con la lectura. Cada fiesta les concedía la libertad de un preso el que pidieran. Había uno llamado Barrabás que estaba encarcelado con aquellos sediciosos en el motín que habían cometido un asesinato. Subió la gente y se puso a pedir lo que él les solía conceder. Pilato les contestó, ¿a quién quieren que les suelte al rey de los judíos? Pues se daba cuenta de que los sumos sacerdotes lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente que dijeran que le soltasen más bien a Barrabás. Pilato les decía otra vez, ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? La gente volvió a gritar, crucifícale. Pilato le decía, pero qué mal ha hecho este hombre. Pero ellos gritaron con más fuerza, crucifícale. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús, después de azotarle para que fuera crucificado. Pilato recurre a un indulto que se ofrecía en Pascua para liberar a Jesús, dejando que la muchedumbre decida y evitar un conflicto con los líderes religiosos de Israel. El mismo texto dice que Pilato se había dado cuenta de que lo estaban entregando por envidia, pero en vez de liberarlo, prefiere que otro tome la decisión, en este caso el pueblo. No quiere entrar en confrontación directa con las autoridades religiosas, no porque tuviera miedo, pero en las fiestas de Pascua es un tiempo muy difícil, ¿sí? Insisto, los ánimos de rebelión están a flor de piel en esas fechas. Bien, entonces posiblemente lo hace para evitar una revuelta. Barrabás, esto es interesante, la palabra Barrabás proviene del arameo, bar, que significa hijo, Abba significa padre, entonces Barrabás significa hijo del padre, ¿no?, o hijo de papá. Y es la misma expresión con la que Jesús define su relación con Dios, ¿no? Él le dice Abba, papá, ¿no? Si Dios es Abba, Él es hijo de Abba. Entonces, lo interesante es que aquí Jesús también podía ser identificado con Barrabás, hijo de papá. Entonces, aquí se puede establecer un paralelismo, porque Barrabás, el otro, ¿no?, puede representar una especie de un mesianismo político subversivo que a través de la violencia quiere buscar la liberación del pueblo, y esto está en confrontación directa con el tipo de mesianismo que ofrece Jesús, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. El pueblo, a instancia de los líderes religiosos, escogen a Barrabás y es el mismo pueblo quien dicta sentencia. Pilato es presentado en esta narración solamente como el que cumple el deseo del pueblo. O sea, yo no lo decidí, ustedes lo quieren crucificar. Históricamente es Pilato quien como autoridad de Roma es el responsable directo por la ejecución de Jesús. Pero lo escandaloso es que los líderes religiosos se muestran colaboradores de Roma y buscan la muerte del Mesías. El autor, Marcos, presenta al pueblo judío y a sus autoridades como los responsables de dictar la sentencia, porque es el pueblo quienes, asusados por los líderes religiosos, gritaban, crucifícanle, crucifícanle. Incluso cuando Pilato le dice, pero qué mal ha hecho este hombre, el pueblo no da razones, solamente insista que lo crucifiquen. Y dentro de la narración del Evangelio, esto los hace merecedores del juicio de Dios. ¿Y cuál es el juicio de Dios? Esto ya puede ser tarea para la casa. En Marcos capítulo 13, ahí dice Mateo, en Marcos capítulo 13, en la diapositiva, en Marcos capítulo 13, en la diapositiva, se nos muestra
el juicio escatológico, ¿sí? El juicio escatológico de Jerusalén, cuando los discípulos decían eh, o miraban asombrados la construcción del templo, las piedras, y Jesús dice no quedará piedra sobre piedra. No, está hablando aquí sobre la destrucción del templo de Jerusalén que ocurrió en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Las legiones romanas, debido a una revuelta de los judíos, van a arrasar con toda la ciudad, van a quemar el templo, van a profanarlo. ¿Sí? Entonces todo esto es descrito como una profecía en Marcos 13. ¿Sí? En Marcos 13, falta corregir, Marcos 13. Entonces, posiblemente según la visión de Marcos y de los cristianos primitivos, ellos interpretaron que la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 es un juicio de Dios es un juicio de Dios sobre los judíos porque no reconocieron al Mesías, ¿sí? Y terminó siendo crucificado, ¿no?, a instancia de los líderes religiosos, ¿sí? Entonces, esto es la idea que se quiere presentar. Por eso, aunque la responsabilidad es de Pilato, ¿no? Porque él da la orden, y es un crimen por sedición el adjudicarse el título de rey de los judíos, Marco nos quiere presentar que el pueblo, ¿no?, es el que verdaderamente condenó a Jesús. O sea, el pueblo de Israel y sus líderes religiosos están rechazando lo que Dios les había preparado en toda la historia de la salvación. Se estaba anunciando el llegado de un Mesías, ¿no? Y cuando llega, lo rechazan. Esto es lo que nos presenta los evangelios. Conclusiones. En esta sección se presenta, ¿no?, a Jesús rechazado triplemente. Es rechazado por los líderes religiosos, de los judíos, es rechazado por su discípulo, por Pedro, y por Pilato, la autoridad civil. Marcos afirma que no existen bases sólidas para condenar a Jesús, ¿no? Por eso se recurre al falso testimonio. Jesús es presentado como Cristo, Hijo del Dios e Hijo del Hombre. Esos títulos representan una soberanía tanto política como divina de Dios, ¿sí? Pedro personifica a todos los discípulos que abandonan a Jesús en la cruz, ¿sí? Jesús actúa con dominio de sí y autoridad frente a Pilato, quien representa el poder terrenal. Barrabás representa el falso mesianismo político que es preferido en lugar del mesianismo de Jesús. El pueblo es presentado como culpable al dictar sentencia de la crucifixión. Sí, hasta aquí vamos a llegar con el tema. Yo creo que otra conclusión que puede ser para nuestra vida es cuántas veces nosotros nos identificamos con Pedro, ¿no? Por miedo a veces negamos a Jesús, negamos nuestras propias convicciones como cristianos, con nuestras propias acciones negamos a Jesús, ¿sí? Y muchas veces, así como el pueblo, nos somos asusados por otras personas y nos dejamos llevar por otros tipos de mesianismo. Que la clase de hoy pues sirva para poder reconocer que Jesús verdaderamente es el Cristo, verdaderamente es el Hijo del Hombre que recibe la soberanía y el dominio de las naciones, ¿sí? Incluso dentro de la Iglesia Católica nosotros celebramos pues la fiesta de Cristo, ¿no?, Rey del Universo. Y aquí precisamente Jesús se proclama como el Hijo del Hombre, ¿no?, que se sienta a la diestra del Padre y recibe el dominio de todas las naciones. Pero tenemos que seguirlo. Tenemos que saber reconocer, ¿no?, que Él verdaderamente es el Mesías. Y no dejarnos llevar por los miedos, por las inseguridades, como en este caso lo tuvo Pedro, que lo negó. ¿Sí? Y más aún en este tiempo de pandemia, todo en este contexto político que también estamos viendo en el Perú, hay que saber reconocernos como discípulos de Jesús, como hijos del Padre en Cristo. Que tengan una buena clase.